En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, son las 6:10, las 5:10 en la Comunidad Canaria, empieza la tertulia política. Estoy por empezar como Fray Luis de León. Decíamos ayer, si no hubiera sido por lo de la Dana. Por cierto, Carmen Tomás, bienvenida, buenas tardes. ¿Dónde estabas tú cuando sonó la alerta de tu móvil? Yo en mi pueblo, en mi casa, en Miraflores. Y yo lo agradecí porque no veas cómo caía. Ah, o sea que cuando tú recibiste la alerta ya estaba diluviando. Sí, en Miraflores sí. Y además, o sea, con ganas. Anaí Sánchez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y tú dónde estabas? Pues yo estaba en mi casa, en la Navata también, en la Sierra. Y ahí sí que es cierto que en ese momento no estaba cayendo, pero bien. De hecho, tenía unos invitados en casa y nos empezó a sonar a todos el móvil a lo loco. Y ya dijeron, vámonos, porque, claro, esto parece que se nos va a caer el cielo encima a todos. Pero, ¿y entendéis la polémica que se ha originado? ¿No? Es decir, aquí la cuestión es, llega el alcalde, que yo no sé por qué el alcalde se mete en ese berenjenal, y le echa, en fin, le da un tirón de orejas a la EMET diciendo me podría haber afinado más. Pero yo me planteo, ¿y qué hace la EMET? Si la EMET tiene esa previsión, si los mapas le dan que ese riesgo existe... Y no hace nada. Y no hace nada. Si no hace nada, la que estaríamos montando ahora, si no hubiera hecho nada. Imagínate. Al final es criticar por criticar, porque efectivamente si hubiera pasado algo y no se hubieran tomado las medidas... Es que ha pasado cosas, que han muerto Sí, bueno, personas. Pero podía haber pasado más, porque es cierto que no es solamente el aviso de la EMET, sino que se estuvieron tomando medidas, limpiando las zonas que se suelen colapsar cuando hay lluvias torrenciales, y toda esa preparación previa es la que también ha contribuido a que no haya medidas. Y probablemente este mensaje, que nos asustó mucho a todos, y ya digo, yo tenía gente en casa y directamente se fueron, redujo considerablemente los desplazamientos porque todos nos quedamos en casa, y eso también contribuyó a que pasara menos. Entonces, lo que no puede ser es la crítica constante. Cuando es Filomena porque no se ha avisado, y ahora cuando se avisa porque se ha avisado y gracias a Dios no ha pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Que nos hubiera gustado que hubiera pasado? Bueno, eso es... Pues yo creo que España, esto demuestra que el sistema ha funcionado. Es decir, la crítica... La gente se ha quedado en casa, eso ha permitido que se redujeran los posibles problemas que se podrían plantear, y también gracias a los avisos de la EMET se tomaron medidas materiales que también impidieron que las balsas fueran mayores, y que hubiera más problemas. La EMET anuncia, la EMET avisa y dice, a mí me sale esto, yo estoy viendo aquí unos gráficos y estamos haciendo unas proyecciones y aquí hay unas tormentas que pueden descargar un montón de agua en Madrid. Yo esto es lo que digo, pero luego es Protección Civil la que, en base a la información que le da la EMET, decide mandar esa alerta o no mandarla. Es decir, que la crítica, en todo caso, yo me parece que a la EMET no habría que utilizarla como digamos, objeto de primario. Pero para empezar, ya sabíamos, porque venían diciéndolo todos los medios, que se estaba preparando una gorda. O sea, tampoco a mí me pilló de sorpresa. O sea, yo sabía que iba a caer una gorda porque ya había caído en Miraflores, por ejemplo, la noche del sábado. Ya hubo truenos, relámpagos y de todo. Luego ya el domingo la Mundial. Pero es que ya lo venían diciendo. Oye, que se va a armar la Mundial. Y bueno, pues te avisan, pues claro, al que viene de Sevilla a ver al Atleti, pues le sienta fatal. Pero, ¿y si no avisan y a la salida o a la llegada hay accidentes, se monta un pollo? Bueno, si hubieran dicho que, pero bueno, ¿qué pasa que aquí no avisan? Es que eso, Fede, es curioso porque esto también demuestra cómo es nuestro país. Lo que de alguna manera lanza, o por lo menos promueve, la polémica política, la que enzarza a los cargos públicos, es precisamente el fútbol. Moreno Bonilla, que es el presidente de Andalucía, como todo el mundo sabe, recibe cantidad de quejas de la gente que ha venido de Sevilla a Madrid para ver el partido contra el Atleti, y entonces ese partido se suspende. Bien suspendido, porque si tú tienes una alerta que te dice que puede haber cantidad de problemas, vamos a intentar minimizarlos y vamos a ser precavidos, y no vamos a meter a 80.000 tíos en el Wanda, o como se llame ahora tu campo, que nunca me acuerdo. Wanda no se ha llamado nunca, siempre es Metropolitano. Perdona. Nada. Sí, Metropolitano. No, Wanda, no, pero Que sí, que era Wanda, pero que no se ha llamado eso. Los atléticos no le hemos llamado nunca al Wanda. Chico, pues como se llama. Es el Metropolitano con alguien que lo paga, el CIBE, no sé qué, el Wanda tal. Bueno, lo curioso es que lo que lleva Moreno Bonilla a protestar contra el EMET es proteger a los sevillistas que han venido y se han encontrado con que el partido se ha suspendido. Y, hombre, tampoco es muy proporcional, tío. Es decir, que por defender a los tuyos,
que están tristes porque se han gastado la pasta, estés cuestionando el sistema siendo un presidente autonómico, a mí no me parece razonable. A mí no me lo parece, sobre todo porque en todo caso es información, y la información en caso de duda siempre hay que optar por la precaución. O sea, quiero decir que si hubiera sido que no se hubiera avisado y todos estos sevillistas hubieran venido, no hubieran podido salir, por ejemplo, del estadio porque se hubieran formado inundaciones, atascos alrededor, no hubieran podido volver, es que precisamente estaríamos viendo a Moreno Bonilla diciendo lo contrario, que no se han tomado las medidas necesarias y que se le ha quedado un montón de sevillistas atrapados en Madrid porque no se ha sido lo suficientemente precavido. Entonces yo creo que es jugar con fuego, me parece bastante irresponsable, y yo creo que lo que es dar información nunca está de más, y optar por la precaución en el caso de la autoridad. Cuando viene una situación como esta, pasante de prudente, hombre, es mucho preferible mejor pasarte de prudente a que pasen calamidades que luego queramos lamentar todos. Y luego también es verdad que luego te pones en el pellejo de las personas que lo han vivido y dices, vamos a ver, los que estábamos en Madrid capital esperábamos que cayera la Mundial, que no cayó, porque al final se desvió unos kilómetros la tormenta, pero los que estaban en los pueblos más afectados del suroeste de Madrid, ¿tú crees que están asistiendo con normalidad a la polémica? Pero estos tíos que con dicen, sus garajes pero que tengo mi casa destrozada, que a lo mejor he perdido a un amigo o a un familiar, que han muerto 3 personas. De momento, porque hay otras 3 que están desaparecidas y vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Y los desperfectos materiales, por supuesto las vidas lo primero, pero luego los comercios, la gente que tiene garajes donde tienes enseres, donde lo pierde todo lleno de barro, o sea, es que hay que ponerse, vale, Madrid capital justo, pues no ha caído la Mundial, pero hombre, es un poquito más, abre un poquito más, y por ejemplo en los pueblos a los alrededores de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, por ahí, IKEA cerró para proteger a los clientes y a los de Globo también suspendieron las claro, o sea, vamos a ver, es que a lo mejor en Madrid capital pues no te llovió, pero en San Sebastián de los Reyes o en Miraflores de la Sierra o en Colmenares donde cayó la Mundial, y hay gente que ha sufrido por eso, pues por lo menos si no ha salido a la carretera y ha evitado pues tener un accidente o pasarlo mal realmente, porque cuando llueve de esa forma, te digo yo, que te pilla en el coche y vamos, lo pasas no puedes ver, de pena, o sea, es una de las cosas más horrorosas junto con la niebla. Y luego además que la predicción del tiempo, y lo estamos viendo todos los días, es muy complicada. Bueno, no, que pero no es una ciencia exacta para saber. Hombre, claro, en mi casa, ¿va a llover en mi casa? Claro. Ah, no, vale, entonces si no llueve en mi casa, claro. No pasa me han nada. avisado de que no salga y luego en mi casa no ha llovido. Bueno, pero vamos, yo estoy harta de leer estos días a Picazo, al otro y al otro, todo. Se acerca una dana, ¿qué tal? Y me avisa. Bueno, pero si es que como está Toledo, si es que tenemos que ver también un poco los alrededores. El hecho de que en el último momento, como comentaba Luis, la tormenta se pueda desviar, lo que tendría que hacernos pensar o reflexionar es, afortunadamente hemos tenido la suerte de que no ha caído en Madrid la que se pensaba que iba a caer. Sí, bueno, eso pensamos los de Madrid, pero los de Aldea del Fresno dirían, pues no, ya podrían haberse desviado. Ya puestos a elegir que hubiera caído en Madrid y no en Aldea del Fresno. Tú imagínate ese chaval de 10 pero años, ha cogido en mucha zona que no está habitada, no es como si te cae en todo el centro de Madrid que te la puede liar mayor. Esto es lo que tiene, pero eso es pura casualidad. Que consiguió subirse a un árbol. El chaval, fíjate que... Sí. Ahí el padre, que es uno de los desaparecidos, y eso tiene una pinta regular, porque pudieron salir la madre y la hija. Él se ha pasado toda la noche en la rama de un árbol, con 10 años. Y ha tenido ahí el coraje y, en fin. Pero claro, pues tú explícale a esa familia que aquí el error ha sido por 30 kilómetros. Pues a ver, pues es que no tiene mucho sentido, o sea, francamente, pero bueno, la polémica está ahí. Sentido. Bien, esto es, digamos, lo nuevo, lo inesperado. Como todas las danas, llegan cuando les da la gana y se van después de dejar una calamidad detrás. Pero volvemos al paisaje habitual. Si tenemos que hablar ya de la política, pues volvemos a la investidura, que no va a ser de Feijóo, salvo que haya una sorpresa mayúscula que nadie espera, y después a lo que hoy es la noticia del día, que es los caminos inescrutables del señor Sánchez para conseguir el apoyo de todos, incluyendo Junts, y ahí es donde se inscribe el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas para entrevistarse con el prófugo Puigdemont, etcétera. ¿Cómo lo veis? Hombre, a mí de primeras me cuesta mucho creer lo que ha venido manifestando Moncloa esta mañana, de que no era un viaje del gobierno, era un viaje de ella, que solo representaba a Sumar, que no representaba a Sánchez, que no representaba al PSOE, que se enteraron ayer por la noche como hechos consumados. Creo que eso no es así. Yo creo que esto forma parte de una estrategia que estaba coordinada entre ambos, porque me cuesta mucho creer que Yolanda Díaz tramara esto en secreto,
cuando ha hecho tan de manera permanente con Sánchez desde antes de la campaña electoral, y sobre todo que si ayer a Sánchez no le viene bien y Sánchez le dice no vayas, ella no hubiera ido. Entonces, desde el momento en el que asumen que esa información se produce, o sea, o se conoce, otra cosa es que me digas, no, es que ha aparecido allí y no teníamos absolutamente idea de nada. Oye, pues oye, a lo mejor ella ha decidido actuar por su cuenta, pero yo sinceramente no me trago la historia de que se enteraron ayer por hechos consumados, iba en nombre de Sumar, pero no va en nombre del gobierno, y el PSOE se desentiende totalmente. O sea, es vicepresidenta las 24 horas del día, nadie puede entender que haga un viaje como vicepresidenta segunda, esté en funciones o no, y que ese no implique al resto del gobierno, porque lo que hemos visto hoy es la primera foto de un miembro del gobierno reunido con Puigdemont. Ahí no me puedes decir que en ese momento no es vicepresidenta segunda, es que ella es vicepresidenta a las 24 horas del día. Es como cuando Pablo Iglesias hacía una salida de estas suyas, que se metía con los jueces y decían que es que ahí hablaba como líder de Podemos y no como vicepresidente segundo. Eso no puede ser así. A mí la foto me ha dado bastante vergüenza y mucha tristeza, porque demuestra que este país se ha perdido totalmente el oremus. O sea, una vicepresidenta del gobierno yendo a visitar, porque dices, viene el prófugo, ¿cómo va a venir? No puede venir, claro, sí, ni pero no puede pisar. Pero vamos a ver, pero si no puede venir, pues no podrás irte a hacer la foto con él. O sea, que una vicepresidenta de un gobierno europeo, democrático, con Estado de Derecho, vaya a ver a un delincuente prófugo, para planificar qué quiere para que el señor Sánchez siga en el gobierno. O sea, me parece que hemos perdido totalmente la cabeza. O sea, hemos perdido totalmente la cabeza. Y además va y dice que es para solucionar un conflicto. No, para solucionar un conflicto no. Es para solucionar el futuro, claro. El futuro primero de Sánchez y luego el futuro, claro, de todos y de ella, y luego de los delincuentes, de los presentes y futuros, que todavía hay muchos que todavía no han pasado por un juicio. O sea, antes del juicio, antes de tener una condena, ya van a ser indultados. Entonces, me parece que España es una anomalía ahora mismo, es un país que es una anomalía. O sea, es un sitio donde pasan cosas que no pasa en ningún país normal, que es que te asombras de que Feijóo vaya a plantearle algo al siguiente partido, principal partido, segundo partido más votado. Una vicepresidenta del gobierno se va allí, seguro que ha ido en el Falcon, pagado por todos nosotros. No, ha ido en vuelo regular de Iberia, ayer por la noche, mira, eso sí, me alegro. Que ya lo hemos mirado. En el Falcon no podría ir, eso hubiera sido un escándalo. Pero lo ha pagado ella, seguro, sí, ja. Pero lo ha pagado su partido, porque sí, iba como eso me gustaría ver a mí, que su partido ha pagado el viaje a Waterloo. Pero bueno, vamos, que lo que te digo, o sea, que esto es una anomalía ya constante. Que es a Bruselas, no te equivoques. Bueno, pues en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Pero es como Waterloo es como el... Bueno, pero porque yo creo que ir a Waterloo ya había sido el escandalazo del escandalazo, que ella se tenga que ir a Waterloo. ¿Qué más da? A mí el escandalazo me parece la foto... Estás como reconociendo la posición de eurodiputado que tiene él, como más institucional, y al final estás intentando blanquear, simplemente. ¿Por qué boicoteáis a Marisol? Que lleva como 15 minutos diciendo ¿y qué hay de lo mío? O sea, porque estábamos terminando el argumento. Si hubiera sido súper educada y no ha cortado el argumento. Bueno, Marisol, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias. He tenido la mala idea de coger el metro hoy y me he despistado con los los horarios. ¿Cómo ¿Qué está tal, el Luis? asfalto después de la Dana? Bien, ¿no? Ahora hace un calor insoportable, en el metro no se podía ir y hace sol y hace calor. O sea, es que esta ciudad no hay quien la entienda, la verdad. Sí, bueno, no es solo de Madrid, pero bien, está bien. Bueno, súmate no sé si a la línea argumental de Ana y de Carmen, no tienes tu propia idea, pero ¿cómo valoras el viaje hoy de Yolanda Díaz a Bruselas? Bueno, yo es que creo que no toca. O sea, entiendo que ella está haciendo esfuerzos por tener voz, ¿no?, como parte del gobierno de coalición, que doy por hecho que va a haber investidura de Sánchez, y doy por hecho que va a haber acuerdo con Sumar, por supuesto, y entonces que en este nuevo escenario en la que el liderazgo lo ocupa ella, lo quiere ocupar ella y no otras figuras, ¿no?, como el antiguo Podemos o como Ione Belarra y Irene Montero, que han sido aparcadas, pues en la construcción de esa figura, pues ella está dando esta serie de pasos, pero es un movimiento que no hace falta, porque todo el mundo sabe que está habiendo conversaciones entre el PSOE y Junts. El propio Puigdemont en su último tuit lo reconocía, y creo que solo lo único que hace es enturbiar, ¿no?, las negociaciones que se están produciendo, que ya sabemos todas, o sea, que a qué van, yo creo que sí, desde luego, sí, a qué van, yo sí, yo bueno, y de hecho es la información que tengo, o sea,
lo que el PSOE ya esta mañana y Moncloa decía de no nos enteramos, no sabíamos nada, yo creo que es así, no creo, es que es verdad que hay otras interpretaciones de personas que creen que está haciendo que es una emisaria. Si Sánchez no quiere que ella vaya, no va. Pero es la primera vez que hablan de hacer algo juntos. Y si aún así va, la cesa, o es lo que debería hacer. No, pero es que ella es independiente para hacer este tipo de movimientos, porque es vicepresidenta segunda, está supeditada al presidente del gobierno. Desde el momento en que asegura que lo hace como dirigente de Sumar, es lógico que ellos tengan su independencia. O sea, esta tensión que ha habido la pasada legislatura y tradicionalmente entre el PSOE y Podemos es la misma que hay en la derecha entre PP cuando quieres y Sumar cuando te da la gana, es que no lo entiendo. Y Vox, será vicepresidenta siempre porque está en un gobierno. Va a negociar que la investidura de Sánchez salga adelante. Ella no puede negociar la investidura de Sánchez. Pues es que eso es eso es lo que no sabe nadie, no entiende nadie. Porque ¿A qué va? Lo que decían fuentes de Junts es que estaba el contenido todo consensuado, nos han dicho, que el horario, entonces ¿qué contenido es el que ha consensuado? Pero es que posiblemente igual es que hay algún tipo de contenido en el comunicado conjunto que han hecho, o sea, ¿alguien va a entender que necesite Sánchez a Yolanda Iglesias para llegar a un acuerdo a Yolanda Díaz? Pero está bien, es una simbiosis interesante. Sí. Para llegar a un acuerdo con Puigdemont. Mandarla primero La investidura de Sánchez solo la puede negociar él y lo que tenga que... O sea, él o sus interlocutores. Pero es que él no quiere la foto él no quiere una foto con Pero es que yo no descarto que esa foto se produzca en el futuro. Pues pero lo que están haciendo es el primer paso para legitimar ese acuerdo con Puigdemont y blanquear la imagen de Puigdemont. Un miembro del gobierno, vicepresidenta en este caso, que se reúne ya con un prófugo de la justicia. No, yo no lo veo para nada. Es el primer paso para eso. Pero es un paso que ha dado Yolanda Díaz porque ha querido, no lo está dando en nombre de Sánchez le ha dejado, como mínimo Sánchez le ha dejado. Bueno, pero es que no manda sobre ella, faltaría más. Por favor, es el presidente. No, pero es que no estamos hablando ahora del gobierno, aunque es imposible. Pero ella quiere ir. Porque entiende que no quiere quedarse fuera del foco, no quiere quedarse fuera de lo que está pasando. Y quiere tener una representación. Como mínimo tiene el permiso de Moncloa. Pero es que Moncloa no puede ni quitar permisos a algo que tú haces como dirigente de Sumar. Pero es que no tiene cabida que lo haga como dirigente de Sumar cuando es vicepresidenta segunda. Claro, es que sí que tiene cabida porque ella tiene un liderazgo dentro de Sumar, que además es vicepresidenta y ella debería de velar porque no se confundieran, que evidentemente se confundan y es indisoluble una cosa de la otra, para que esa imagen, esa fotografía que se produzca hoy sea buena o no sea buena. Claro, esto que hace hoy Yolanda Díaz, ¿al PSOE le viene bien o mal? Vosotras entiendo que estáis diciendo que le viene bien. Yo creo que le viene de avanzadilla. No, es que no, pero es que no es el momento todavía. Entonces, llegará esa foto. Siguiente, ¿por qué Yolanda Díaz ha estado en los últimos días diciendo que ella estaba negociando con Junts la investidura de Sánchez? Porque tiene que y nadie le tapa la boca. No, perdona. ¿Ha dicho algo, el gobierno le ha dicho algo? Oye, usted no negocia nada en nombre de tal, usted no vuelva a mover un dedo en nombre de la investidura. Es que mira, tocas así, rozas un poquito a alguien de Moncloa y ya te lo está diciendo. Sí, pero no directamente. ¿Públicamente lo han dicho? Pues públicamente han hecho, ha dicho, usted, señora, se queda ahí quieta en su puesto. Han pasado unas fuentes esta mañana diciendo, nos enteramos anoche, no representa al PSOE, no tiene nada que ver con lo que estamos negociando. Una cosa, lo mismo, que orgánicamente está por debajo del presidente del gobierno. Pero es que el presidente del gobierno en otra escena, en otro escenario. Si es que no se puede separar, porque ella es vicepresidenta. No, porque ella es vicepresidenta de segunda, en tanto que, bueno, ahora mismo es la líder de Sumar, pero era vicepresidenta segunda, en tanto la nombraron porque estaba representando el espacio. Resulta que la vicepresidenta de otro partido, o sea, la líder de otro partido, que por ser vicepresidenta del gobierno está negociando la investidura del señor Sánchez. No, está poniendo la primera piedra para que la investidura de Sánchez tenga ese relato. Si no es para eso. Claro, y se legitime para sondear a Puigdemont sobre la investidura de Sánchez. Si no, ¿para qué queremos hablar con Puigdemont? Y empezar a legitimarle. ¿Para qué? Empezar a legitimarle. ¿Pero para qué? Para la investidura de Sánchez. Pero si hay conversaciones ya reconocidas tanto para el PSOE como por Junts, de esas conversaciones, si el PSOE está diciendo pues prácticamente... No, está torpedeando a Sánchez.
no lo está ayudando. Ah, no está ayudando a Sánchez a la investidura. Vamos a ver qué ocurre. Está. Yo mantengo la posición contraria a la vuestra. No les veo muy yo no veo al PSOE con ningún problema para reconocer que van a llegar a la amnistía. Este tema está muy maduro. O sea, está maduro en las declaraciones públicas. El presidente el otro día cuando le preguntaron en Moncloa, cambió el registro y ya no habla de inconstitucionalidad como hacían antes. Hoy mismo en el discurso que ha habido dice que hay que acabar definitivamente de cerrar la herida de Cataluña. Se está diciendo. Necesita el PSOE mandar a Yolanda Díaz, aparte de que el concepto de mandar a su vicepresidenta, yo también lo enmiendo. O sea, es que yo desde luego si fuera ella no me prestaría. Tampoco, a mí no me manda nadie. Y a Yolanda Díaz no le tiene que mandar nadie. ¿Necesita Sánchez mandar a Yolanda Díaz a hablar con Puigdemont? Pues en función de lo que le exija Puigdemont, porque en el entorno de Puigdemont en las últimas semanas lo que estaban diciendo es que ellos lo que querían era una foto con Sánchez y en Waterloo, de esa reunión. Entonces, de esta manera lo que haces es, no tienes foto con Sánchez en Waterloo, pero tienes una con Yolanda Díaz en Bruselas. Esa foto, de cara a que mañana, en esa rueda de prensa que Puigdemont había anunciado la semana pasada y en la que va a dar las condiciones que pone la investidura, esas condiciones sean más leves. Es que me parece que no van a ser más leves. Es que si entre las condiciones está, y eso es lo que están diciendo, hacerse una foto con Sánchez, igual no es con Sánchez, pero igual es con un ministro socialista. Pues es que ya tienes a la ministra hoy. Pero que ministra, pero que Yolanda la vicepresidenta. Pero que no es del PSOE. Que no es del PSOE, que no es como pero pensar... es un miembro del gobierno que se está desplazando desde Madrid a posta a reunirse y visitar a un expresidente catalán perseguido por la otra parte del gobierno, que la otra parte... Ya tiene la foto, ya le están que la otra parte del gobierno te dice que no va en su nombre. Te lo dicen ellos. O sea, si les interesara... para la investidura y va a formar parte del gobierno. Hoy fuentes de Puigdemont han dicho que era muy importante, y 2 veces lo decían. Esta es una cita muy importante, es muy importante. Todo el contenido está consensuado. Pero qué contenido. Que sin ella no hay investidura. ¿Qué han dicho en el contenido? Pues una cosa es el comunicado que nos enseñan a todos y otra cosa es lo que están hablando por detrás, que parece, no nos vamos a creer que el comunicado es todo lo que se ha hablado en la reunión. Visto todo esto, ya sabemos que está hablado todo con los del PSOE con Puigdemont y va a haber amnistía y el referéndum también, a lo mejor no mañana o pasado al otro, pero en breve se llamará otra cosa. Referéndum la amnistía se llamará otra cosa, el referéndum se llamará otra cosa. Pero vamos, alivio penal sí, amnistía sí, porque esto se está diciendo eso es un fijo la abiertamente, pero desde luego Yolanda o eso es un cuerda. Referéndum no, pero ya te digo que yo creo que la sensación en el PSOE hoy no es positiva respecto a Yolanda Díaz en absoluto. Bien, me encanta que haya quedado perfectamente reflejada esa diferencia de opiniones, porque la tertulia está para eso. Ahora luego os repregunto para ver si alimentamos ese debate, pero es que ahora tenemos que hacer la aposta publicitaria de rigor. Y antes tengo que recordar que el máster de Libertad Digital y de UNIT, para entender qué es esto del periodismo digital, tienen las plazas abiertas durante el mes de septiembre. O sea que o espabilas o te quedas sin puesto. ¿Quieres aprender a comunicar de verdad? ¿Te gustaría empezar a hacerlo con periodistas como Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Carlos Cuesta, Juan Pablo Polvorino, Luis del Pino o Juanma Rodríguez? Ya está en marcha el máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid. Formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Abierto el plazo de inscripción para septiembre. Consulta todos los detalles en unit.edu.es o llama al 91 060 44 13. Repetimos, 91 060 44 13. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión con UNIT y Libertad Digital. Aprende con los mejores. En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 7 y las 6 en la Comunidad Canaria. Estaba claro que aquí había 2 posiciones. Tanto Carmen como Anaí entendían que este viaje de Yolanda Díaz había sido al menos consentido o no prohibido por el gobierno y que al gobierno le viene bien que haya como una especie de explorador que vaya viendo cómo está el terreno y que vaya desbrozando un poco las dificultades. Y luego está Marisol, que entiende lo contrario. Yo es que creo, fíjate, que ambas cosas son compatibles. Yo creo que el gobierno, yo estoy de acuerdo con Anaí en que si el gobierno hubiera tenido un empeño especial en que no fuera, cuando le llama Yolanda Díaz a Pedro Sánchez anoche, le dice no,
Yolanda, te pido por favor que no vayas, eres vicepresidenta, tenemos que actuar coordinadamente, esto va a ser un lío, por favor no vayas. Y eso no lo hizo. Por lo tanto, entre el beneplácito, el encargo o el no importarte, pues hay un terreno intermedio en el que nos podemos mover. Y luego me llama muchísimo la atención que haya elegido Yolanda Díaz esta visita justo el día antes, preavisado, además con mucha antelación, elegido por Puigdemont para fijar las condiciones de su contraprestación. No, es que esa es la clave. Claro, porque entonces dices, vamos a ver, va la vicepresidenta del gobierno, habla con ella, dice que van a apurar los vías del diálogo y de la democracia y no sé qué, para que al día siguiente, después de haberte entrevistado con la vicepresidenta del gobierno, salga Puigdemont y diga, quiero referéndum y quiero amnistía. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno, de alguna manera, lo habla. Claro, está dispuesto a negociar los términos que... Claro, porque si tú... ¿Qué pasaría? Es lo que yo trato de trasladar. ¿Qué pasaría si esto, en vez de ser la política, que es más rara que un perro verde, como dice Carmen, fuera entre particulares? Tú vas y dices, oye, que vengo a negociar tal cosa. Y entonces te dicen, no, pues mira, chico, yo lo que te voy a pedir mañana es esto y esto. Y entonces dices, no me lo pidas porque eso no te lo puedo dar. Y dices, no, chico, pues es que es lo que te voy a pedir. Entonces, no haber venido. Pues claro, no haber venido. Y si vienes, pues ya mañana ya tienes, pero claro. ¿Qué es lo que le va a pasar a Feijóo? Que tú vayas, que tengas una reunión con él y que al día siguiente, después de haber entrevistado, este señor diga que pide esto, pues quiere decir que la vicepresidenta no le ha puesto muy mala cara, porque si no, no lo pides. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, yo intento manejarme en la lógica de las personas normales. Yo entiendo que la política no es normal. Y entonces hay que empezar a hacer aquí jeribeques, a ver si este tiene o no tiene el encargo, si tiene o no tiene el beneplácito, si tiene el ilobstat de fulano, de perengano. Pero hombre, las cosas son más normales. Es decir, tú sabes lo que te van a pedir. ¿Estás dispuesto a pagarlo, sí o no? Esta es la gran cuestión. Si te prestas a un viaje en la víspera y el hombre insiste al día siguiente, quiere decir que tenemos derecho a pensar que al menos la parte podemita del gobierno ve con buenos ojos las reivindicaciones de Puigdemont. Bueno, ¿no? claro, Hombre, sí, pero lo ha dicho públicamente. Exacto, la amnistía han dicho públicamente que están a favor. De hecho, han constituido un grupo de 20 juristas que ahora llevará ya aproximadamente un mes trabajando en un texto. Y eso lo están haciendo, insisto, por su cuenta y riesgo. Porque si ese texto fuera el que valiera, ¿no?, para aterrizar ahí la amnistía, ¿qué están haciendo entonces los interlocutores de Sánchez negociando con Junts? O sea, no puede ser lo que diga Sumar o lo que haga Sumar, no va a ser la postura del gobierno, porque si no, no tendría sentido una negociación paralela. Pero yo creo que entonces, ¿qué sentido tiene que los de Sumar, que no son los que se presentan a la investidura, convoquen a 20 expertos, que yo espero que no sean los mismos que convocó cuando la ley del solo sí es sí, porque entonces estamos apañados con los expertos de Podemos? Entonces, si no pinta nada, si lo que diga en este caso Sumar no importa, el texto que estén preparando no vale para nada, las visitas de Yolanda Díaz tampoco, ¿qué narices hace el gobierno en todo esto? Pues ahí es donde tiene razón Marisol. Llegas a la conclusión de es todo por figurar. de que Yolanda lo que quiere es un lugar al sol. Pero, en parte querrá un lugar, pero en parte está claro que está abriendo camino al gobierno. Es decir, es Sumar... Lo va a tener porque es imprescindible. O sea, es que tan imprescindible como Vox era para el PP, como Sumar para Sánchez. Que tendrá una cuota en el Banco Azul, está claro. Eso ya lo sabemos. Pero no, ella no solo quiere la cuota, ella lo que quiere es ahora un protagonismo, es decir, lo que le pasó a Pablo Iglesias con la moción de censura, ¿acordaos? Pablo Iglesias... Eso es. ¿Quién negoció la moción de censura? ¿Y quién fue el padre intelectual de Frankenstein? Pablo Iglesias. Y se lo llevó servido a Sánchez. Y le dijo, oye, te he negociado esta mayoría. Sí, pero aquí no es así porque hay una negociación propia y el PSOE solo le da validez a su negociación, porque además yo creo que podemos estar de acuerdo, no lo sé, vamos a ver, en que la postura de Podemos puede ser más aperturista que la del PSOE, que ya es mucho. O sea, que el PSOE está diciendo abiertamente que va a haber una amnistía, pero igual hay diferencias en a dónde ya... Sí, que en vez de 4.000 a 1.000. Claro, pues puede haber diferencias. Pero si lo importante es el concepto, no es si luego es a 1.000 o a 4.000. Pero luego hay que aterrizarlo y no tienen por qué estar de acuerdo. De hecho, no están en casi nada de acuerdo, muchas veces en temas jurídicos. Tú misma citabas, Carmen, lo de la ley del sí es sí. Está de acuerdo. Entonces, el PSOE desde que lo aprobó el gobierno. ¿Qué palabra le puede valer a Puigdemont? Solo le puede valer una.
que es quien hable en nombre del presidente del gobierno. Y ahora en estos momentos solo hay 3 personas hablando en nombre del presidente del gobierno, nadie más. Y además en un tema tan delicado solo puede hablar un grupo. Ha recibido a esta señora, han hablado de todo lo que tenían que hablar, incluido qué va a decir mañana, porque si no... todo el mundo sabe lo que va a decir mañana. Bueno, porque va diciendo todos los días. Bueno, lo puedes decir pues entonces, ¿para qué se lo dices en persona a Yolanda lo puedes decir Díaz en un antes, tono o en otro. Está claro que por lo menos en el entorno de Puigdemont, lo decía antes, han dicho todos que esta cita era importante. Si pensaran que es una cita que no va a ninguna parte, pues hubieran dicho, estamos recibiendo a Yolanda Díaz, pero lo que reclamamos es reunirnos con Sánchez, y no ha sido eso lo que han dicho. Y lo que a mí me parece que es clarísimo, como también fue en el caso que mencionabas tú de la construcción del pacto Frankenstein con Pablo Iglesias, es que lo que está haciendo Yolanda Díaz es abrir camino, es decir, es sumar el que empieza... Es sumar el que empieza a hablar claramente de la amnistía y de que esto es constitucional, y con un discurso mucho más rotundo que el PSOE, que empieza a ir detrás pero con la boca pequeña. Está abriendo permanentemente sumar el camino, primero para que asumamos que aquí va a haber una amnistía, y ahora para reunirse, legitimarse y legitimar la foto. O sea, es lo que está haciendo Yolanda Díaz, que ella quiere figurar y se presta a eso y le viene bien, y además a lo mejor hasta ella lo propone, oye, ¿qué tal si me reúno allí, me voy a hacer una foto y demás? Pues no te digo yo que no, porque claro, ella tiene también sus problemas internos con Podemos. Esta mañana hemos visto que ya han tenido una pugna por el tema del reparto de las portavocías en el Congreso, que Sumar le ha dejado sin Podemos, ha dejado Sumar a Podemos sin ninguna portavocía adjunta en el Congreso. Podemos ya ha dicho que quiere una portavocía y además un ministerio, y tiene sus propios problemas internos en los que le viene estupendamente sacar la cara, pero que al PSOE le está viniendo estupendamente también Yolanda Díaz para abrir camino en el relato y la construcción, primero, de que aquí va a haber una amnistía, y segundo, de que Puigdemont es un interlocutor legítimo y un negociador del gobierno, me parece clarísimo. Y de que es constitucional, y por eso estamos con 20 expertos que van a hacer un texto que según ellos va a estar dentro perfectamente de la Constitución, como no sé cómo lo van a encajar. Yo es que no veo nada reticente al PSOE con el tema de la amnistía. O sea, no lo veo nada reticente. Entonces pero quien ha abierto camino en esto desde el principio ha sido Sumar. No entiendo que sea un tema en el que realmente ellos han sido avanzadilla. Hombre, pero claramente solo hay que ver las declaraciones. El PSOE poco a poco ha ido cediendo. Yo creo que el PSOE llevaba trabajando en el tema de la amnistía y lo tenía en la cabeza antes incluso de las elecciones, porque era el fleco que quedaba por solucionar en Cataluña, que era la salida eso es lo que yo digo, lo que yo creo, la salida de Puigdemont. Esa es como hay que ponerle el cerrojazo definitivo, y que incluso una semana antes de las elecciones, en que ellos sabían los datos que tenían, que si había oportunidad de que el gobierno, de reeditar el gobierno, iba a ser con el respaldo de Junts, ya estaban en eso. Si es que desde la primera noche lo dice el presidente del gobierno. Si pero una cosa es Miriam Nogueras, una cosa es que tú estés desde que nombran a Pumpido o antes. Y otra cosa es que públicamente quién es el primero que abre la boca en ese sentido y sondeas cómo está el estado del país, cómo se recoge y tal. Y eso ha sido el portavoz de Sumar, que ha sido el primero que lo ha planteado como claramente constitucional, y el PSOE ha ido detrás diciendo que sí, con la boca más pequeña, Y aparte cuando nombran a Asens, igual que lo hizo Pablo Iglesias. Estaba ya para cuando nombran a Asens como negociador de Sumar para la investidura, el PSOE dice que no es un negociador, que ellos no, o sea, que ellos harán su propia negociación. Pero tampoco te puedes creer la literalidad de las declaraciones, Marisol. Es decir, hay cosas que se dicen y que tú dejas hacer. Es un poco lo que yo creo que ha pasado con el viaje de Yolanda Díaz. Es decir, bueno, que quede claro que en ningún momento voy a decir que tú vas como vicepresidenta. Si quieres ir y te empeñas en ir, bueno, pues a mí no sé si me apetece mucho, pero bueno, pues vete. Y en el fondo dices, pues todo lo que pueda ir ganando, mejor. Pero yo lo que enmiendo es eso, porque es que en mi opinión está ganado. Están hablando. Pero, eso era, otra cosa es que digas, no hay posibilidad de acercamiento, la distancia es absoluta, necesitamos un mediador, alguien que aproxime, ¿no?, posiciones de cada uno y haga de interlocutor. No es esa la situación. Pero sí que lo haga más bonito, con una foto y todo. Hombre, es que si la foto te la está pidiendo Puigdemont. Sí, ya lo sabemos, Marisol. Si te estamos diciendo que, vamos, claro. Yo te estoy diciendo que hasta ya lo tenían pensado
hasta cuando han nombrado al presidente del Constitucional para encajar todo esto, pero si es que eso ya lo sabemos. Pero estamos hablando del hecho de hoy, que esta señora no ha ido por su cuenta, punto, y si no, nos vamos a ir enterando, como siempre nos enteramos por Bildu, de lo que piensa PSOE, que es lo contrario de lo que nos dice, de lo que piensa a través de RC, que es lo contrario de lo que nos dice, porque los que dicen la verdad al final son los malos. Y es así, ya lo hemos visto, desgraciadamente. Bildu siempre acaba sacando lo que se ha negociado y acaba diciendo lo que hay. Cosa que el PSOE o el PP, me da igual, andan ahí con el bolo colgando. Y no, y es así, y nos enteraremos, y nos hemos enterado por Puigdemont, que le ha dado mucha importancia a esto. ¿Por qué? Porque viene una señora de Sumar que tiene 30 escaños, no hombre, no. Además, después Puigdemont de que el PSOE... no se va a reunir con una que viene ahí a sus bolas hasta hacerse una foto. Bueno, Puigdemont se hubiera reunido con cualquiera que hubiera ido, con todo el que bueno, le dé carta de naturaleza. Pero para él se ha reunido con una vicepresidenta del gobierno, punto, no con la señora de Sumar, que no pinta nada. Con todo el que le dé visibilidad, claro. después de estar... Pues si eres vicepresidenta del gobierno, más visibilidad absoluto, que la señora de Sumar, que total, al fin y al cabo, es un grupo más, que es el cuarto. Sí, es que ni siquiera es el tercero. Claro. Eso es lo más cómico de la situación desde mi punto de vista. Es decir, durante toda la legislatura pasada, el discurso del gobierno ha sido es mismo. Hay que desjudicializar la política, hay que buscar diálogo, hay que buscar tal. Cataluña nunca ha estado mejor. Esto, la mesa de diálogo, lo que te dé la gana. Y Puigdemont no era una ecuación de la realidad, porque Puigdemont no lo necesitaba aritméticamente. O sea, Waterloo no existía, y cada vez que hacías una referencia a Puigdemont era para recordar que era un prófugo de la justicia y que lo voy a traer detenido. Y que lo va a traer detenido. Bueno, o que viniera él solo aquí y se sometiera a la justicia. Lo iba a traer detenido, dijo Pedro Sánchez. Bueno, luego cambió. ¿Qué ha dijo cambiado? Que viniera. Pero ¿qué ha cambiado? Es decir, para llevar esa paz a Cataluña y para promulgar todo el diálogo que quieres promulgar y para cruzar los puentes que quieres cruzar, lo de Puigdemont es ahora necesario y antes no lo era. ¿Por qué? Explícamelo. Desde el punto de vista necesita los 7 votos de Junts para investidura. Por lo tanto, ¿qué vas allí? Vas a conseguir sus 7 votos, no vas a ninguna otra cosa. No vas a pacificar Cataluña. No, pero porque Cataluña ya la estabas pacificando. Es más, ya la tenías pacificada según tu discurso. Ya, pero es verdad que una cosa es indisoluble de la otra. Porque evidentemente todo lo que ha pasado en este país en relación a Cataluña desde que gobierna Sánchez ha ocurrido porque necesitaba sus votos. Eso es impepinable. Pero al final es cierto que esa necesidad sí que ha traído una pacificación de Cataluña. Podría haber les ha dejado hacer lo que han querido. Podría haber sido de otra manera. Pregúntaselo a la mayoría de la gente que vive allí. ¿Qué es pacificar? ¿Que mi hijo no pueda estudiar en español? Pacificar es que no haya contenedores ardiendo. Claro, que no hay o que en tu familia no puedas hablar con tu cuñado. No, es que pacificar es que el independentismo ahora está más debilitado que antes y que la idea de ir contra el Estado y de buscar un choque frontal, pues menos mal, te pide la amnistía. Párate ahí un momento. Eso de que está más debilitado, explícamelo. Que está a punto de conseguir la amnistía y algo parecido en referéndum y decimos que está más debilitado que nunca. Cuando uno está más debilitado es cuando consigue menos cosas. No, son cosas distintas, Luis. Yo entiendo eso que tú dices. O sea, pero como opción política... la defensa de la independencia es menor en Cataluña socialmente ahora que hace 5 años y el resultado electoral es cada vez peor para los independentistas. Vale. Entonces por eso le vamos a dar un referéndum. No, yo no digo que le vayamos a dar nada. Yo digo que se le ha dado una serie de cosas que ellos exigían porque necesitaba Sánchez sus votos, eso es innegable, pero el resultado de esas concesiones o cesiones, como las queramos llamar, ha sido positivo. ¿Positivo? Ha sido positivo. Los indultos ¿Y la gente no puede mandar a sus hijos pensábamos que iban a generar un rechazo social, no lo han tenido. La reforma de la malversación, que es un traje a medida, no ha tenido tampoco un impacto electoral como hemos visto, y quedaba el tema de la amnistía. O sea, la factura que los ciudadanos le hayan pasado o no a Sánchez, que aquí lo que ha jugado es el miedo a Vox, o la decisión municipales, cuidado. Sí, digo después. O sea, lo que pasa en las elecciones generales es que la gestión de los pactos de PP y Vox y la posibilidad de que Vox llegue al gobierno hace que se movilice una parte muy importante del electorado. Pero Marisol afectó a las municipales y autonómicas. La factura
factura sí afectó a las municipales y autonómicas. Y es distinto la factura o no que paga el PSOE con que la situación en Cataluña esté mejor y realmente Cataluña está pacificada. Si no están los contenedores ardiendo es porque se les ha dejado y porque ha habido también una labor de las fuerzas policiales por desactivar a todas estas redes que estaban operando de manera antisistema. Hablamos de pacificación. Se les está dejando, Marisol. Entonces, claro. ¿Qué entiendes por pacificación? Hablamos de pacificación política. Yo hablo de pacificación política. Pero porque se les está dejando. Bueno, no se están recurriendo cosas en el Constitucional que se deberían de estar recurriendo. Pero coincidís conmigo que la fuerza que tiene el independentismo ahora es menor que hace 5 años, porque si en realidad la autodeterminación y la amnistía, la fuerza en Cataluña. ¿Cómo están gobernando? O sea, Aragonés depende del PSC para aprobar. Pero ¿de quién va a depender la autodeterminación? Pero me estáis diciendo que el independentismo es más fuerte ahora que 5 años. Pues si puede pedirte una amnistía es que está más fuerte. No tendrá los votos, pero tiene la fuerza. Y el gobierno se la va a dar cuando le preguntaron a Sánchez en campaña y dijo que no era posible una amnistía y se la va a dar, pues evidentemente vuelvo a hacer la misma pregunta. Otra cosa es que tenga menos escaños, pero los escaños que tiene, importante. No, porque si tú tienes 3, pero esos 3 te permiten tener al gobierno cogido completamente, pues prefiero, o sea, los independentistas van a preferir 3 que les permitan tener al gobierno cogido que tener 30 en un contexto en el que hay un gobierno con el PP y no pueden rascar. Bueno, entonces ahora vuelvo a hacer la pregunta. No va a tener los necesarios, le vas a dar más para que encima tenga más dinero, más tiempo y más todo. Voy a volver a hacer la pregunta. Entonces, el independentismo, cuando se apruebe la amnistía, estará más fuerte, otra vez, lo fortalecerá electoralmente, pero si van o a más estar débil. en la calle, estarán en la calle cuando miles de... la pregunta, que es que no tiene nada que ver. Sí, yo te contesto. Desde mi punto de vista, yo suscribo lo de Carmen. Total. Estará más fuerte. ¿Quién está más fuerte? ¿Quién está más fuerte? Aquel que consigue más cosas. O sea, desde la debilidad no consigues nada. Tú imagínate que desde la debilidad no consigues nada. 4.000 personas se benefician. Pero es el mismo ejemplo que Podemos. ¿Cuándo estuvo Podemos más fuerte? ¿Cuando tenía 69 escaños y no logró hacer nada con ellos en el Congreso? ¿O cuando luego tenía 30 y tenía a Pablo Iglesias de vicepresidente segundo y a 3 ministros más metidos dentro del gobierno? ¿Cuántas leyes? ¿Cuándo está más fuerte o con más capacidad? Pero luego el resultado lo veremos. Bueno, pero eso ya no. Eso ya es de rapel. Eso ya es rapel. Y ya sabes que en este país ahora hacer de rapel tiene mucho peligro. Si tú puedes plantear unas exigencias que hace 4 años no podías y el gobierno que hace 3 meses te está diciendo que por esas exigencias no pasaría y ahora está pasando, pues es evidentemente que está más fuerte. Bueno, yo creo que son diferentes maneras de verlos, porque yo creo que si hay unas elecciones generales y resulta que el PSC saca muchos más escaños que el Esquerra y Junts juntos y que Junts, el antiguo poder nacionalista, antes de ser independentista en Cataluña, pues creo que ha sacado 350.000 votos. Yo la verdad es que muy fuertes no les veo, aunque reconozco totalmente que decís que tenéis razón en esto de que están fuertes para exigirlo. Nos basta ese reconocimiento, nos basta ese reconocimiento porque como os tengo que despedir, prefiero despediros en un momento de consenso y no de discrepancia. Carmen despedida, Marisol despedida y Anaí despedida. Volvemos mañana, amigos, que será martes 5. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. En casa de Herrero, Es Radio.